Estamos en la Iglesia Espigas, es un ministerio para el cuerpo de Cristo. Hoy estamos celebrando algo muy especial, y es que Dios nos dio vida a través de su bondad. Estamos celebrando el cumpleaños de uno de nuestros hijos, Samuel David, y es un regalo del Señor. Es una promesa cumplida de parte del Señor. Hoy, 12 de enero del año 2014, también queremos compartir con ustedes un tema que nos parece muy importante, y es una continuación del segmento anterior, donde estamos estudiando un tema importante que tiene por título Oír para ser sabios para la salvación. Hay un tema que me parece interesante dentro de este gran tema, y es el tema de la oración de la fe. Nosotros podemos pensar que con la oración de fe ya quedamos listos, y es importantísima, necesariamente importante. He sido testigo de muchas ocasiones donde a través de la oración de fe, de una forma muy inmediata, el mismo Dios ha bautizado en el Espíritu a una persona que hizo la oración de fe con verdadera entrega y corazón dispuesto. Así que es una evidencia de que sí nació de nuevo, porque no sería llena de la plenitud del Espíritu y cubierta por el Espíritu Santo en ese nivel de servicio si no hubiera hecho una oración de fe consistente. Pero recordemos cómo es la obra del Espíritu Santo y qué es lo que la palabra de Dios nos dice a través de la obra del Espíritu Santo, la cual es muy amplia, pero quiero citar algunos puntos muy específicos para ubicarnos dentro del contexto de esta enseñanza que les quiero compartir, de ser sabios para la salvación. Cuando una persona hace la oración de entrega, viene un proceso de regeneración que es hecho por el Espíritu Santo, habiéndole dado al pecador, al perdido, una convicción. Luego ese perdido se arrepiente del pecado cometido y de haber estado apartado de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios, del camino de Dios. Muchas veces la persona se da cuenta que lo ha hecho por pura soberbia y llega un arrepentimiento profundo, real, consistente, que es muy facilitado y hecho por el Espíritu Santo, que da convicción de pecado, o convicción de justicia, o convicción de juicio. En medio de todo esto, entonces recordemos que es el Espíritu Santo el que nos está mostrando si hemos estado cercanos o lejanos a Dios, o destituidos de la gloria del Señor. Cuando la persona reconoce el pecado, y que por eso está separada de Dios, por el pecado no solo el que comete, sino el que vive, el que está dentro de sí mismo. Cuando la persona lo reconoce, entonces se da cuenta que verdaderamente está apartada de Dios, de la presencia y de la misericordia en el grado que Dios se la quiere proporcionar. Entonces esta persona, muchas veces guiada por alguien que es instrumento de Dios en ese momento, puede ser un pastor, un evangelista, esa persona arrepentida pide que Dios le admita en el cielo, entregándose por el Hijo, a través de Cristo Jesús, al Padre Celestial. Se pone en manos del Padre Celestial, quien lo acepta si está esa persona en la actitud de Cristo. Quiere decir que a través del arrepentimiento, el Espíritu Santo ha traído a Cristo a su corazón, y con esa mansedumbre tiene la actitud de Cristo y es admitido. Cuando una persona, por ese milagro que Dios hace, manifiesta que es mansa y humilde de corazón, es decir, porque ya está Cristo dentro de ella y es mansa y humilde, puede que no en sus actitudes, eso será un proceso de madurar hasta que pueda dar evidencia y testimonio de un cambio, pero en ese momento, hago referencia a ese instante de la oración de entrega, la persona en su interior tiene a Cristo y Cristo mismo da testimonio de ella delante del Padre, porque no negó a Cristo. La palabra del Señor nos enseña esto. Si vosotros dais testimonio de mí, yo daré testimonio de vosotros delante de mi Padre Celestial. El que me niegue, yo le negaré. Dentro de esta dinámica que el Espíritu Santo hace en la gente, entonces también tenemos esto presente.
El Espíritu Santo levanta a esa persona que se entregó, la levanta de entre los muertos espirituales y le da vida, poniendo el Espíritu de Cristo resucitado en su corazón humano. El hombre, con mente y corazón humilde, sabe por el temor de Dios que debe cuidar esa salvación. Entonces te quiero poner un poquito de énfasis en esta, que es la frase que conecta el título del tema. Ser sabios para la salvación tiene que ver con cómo cuidar esa salvación. Entonces, te lo repito, el hombre con la mente y el corazón humilde sabe, sobrenaturalmente sabe, reconoce por el temor de Dios que debe cuidar esa salvación. Entonces hay personas que a uno le pueden decir, bueno, pero yo no sé cómo cuidar esa salvación. ¿Qué debo hacer para cuidar esa salvación? Algunos ni siquiera saben que la salvación hay que cuidarla, y por eso los voy a invitar a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2, y ahí vamos a estudiar en unos pocos versos qué opina Dios acerca de este punto. ¿Será que nosotros tenemos que cuidar la salvación? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Será que Dios es el único encargado de cuidar nuestra salvación? ¿O nosotros somos partícipes con Él en esta protección? En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, desde el verso 1 al 4, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, eso es resbalarse, de un lugar seguro, caer. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí en estos versos hay algo poderoso, poderoso. Dice la palabra del Señor en el verso 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Qué nos está mostrando esto? Una persona que está vinculada por Dios a través de la oración de entrega, en una forma sincera. No es solamente Dios, dame tú, sino Dios, yo me doy. Cuando esa persona lo vive sustancialmente, ¿qué va a pasar? Dios está con ella y empieza a manifestarse lo que esa persona es en Dios, en Cristo Jesús. Entonces los dones empiezan a mostrarse. Recordemos, los dones más grandes son el amor, la esperanza y la fe. Pero hay otros dones que son muy importantes, supremamente importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, y son los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profetizar, el don de discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, dones especiales, la fe sobrenatural, una fe especial, los dones de milagros, sanidades. Todos estos dones son repartimientos del Espíritu Santo, así como lo dice en el verso 4. Y eso es voluntad del Espíritu Santo. Pero es voluntad del Espíritu Santo para aquel que está lleno de Él y sometido a Él. ¿Cómo someternos al Espíritu Santo? Después de habernos sometido primero al Hijo, a Cristo Jesús. Cuando nos sometemos al Hijo, nos sometemos, o Dios nos da la gracia para poder entrar en otra fase, que es entregarnos a la soberanía del Espíritu Santo. Seríamos cubiertos cuando recibimos ese bautismo de poder. En esta dimensión, ¿qué vivimos nosotros? Nos vamos a dar cuenta de algo supremamente importante, y es que empiezan a fluir señales y prodigios y diversos milagros. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios, así como otros que han recibido esa plenitud del Espíritu Santo son instrumentos de Dios según la dimensión a la cual Dios los ha llamado. En esto
nos damos cuenta de lo siguiente. Punto delicadísimo al cual me gustaría exhortar a la iglesia del Señor. Cuando nosotros somos instrumentos de Dios, es algo glorioso. Y podemos ser instrumentos en un milagro, por ejemplo en una sanidad. Liberar un endemoniado. Eso es glorioso. Pero nosotros somos humanos. Y si no somos mansos y humildes, sabios para llevar esa unción, entonces podemos tener un concepto de nosotros mismos diferente al correcto y llegar al orgullo espiritual. Cuando una persona llega al orgullo espiritual, porque no ha cuidado esa salvación tan grande, ¿qué sucede? Ese orgullo la va a distanciar de Dios, porque Dios dice que Él es cercano al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, esas formas gloriosas donde Dios nos pudo haber usado en algún momento, se pueden recuperar. Si las hemos perdido, si se nos ha desvanecido la gracia, la unción, el poder, ¿cómo lo podemos recuperar? Haciendo reflexión, recordando que nosotros somos o tenemos que ser como Cristo para sostener esa unción, para sostener ese poder. Pero al mismo tiempo, ese poder es evidencia de que somos salvos. Una persona que es salva está llena del poder del Espíritu Santo porque está llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca merma en su poder. Cuando Él empieza de pronto a no respaldarnos igual que antes, lo que puede estar diciéndonos en alguna forma el Señor es: no me gusta tu actitud, no me gusta tu conducta, no te voy a respaldar con esto. Ahora, los dones y el llamado son irrevocables, dice la palabra del Señor, pero nosotros podemos tener una pérdida, así como otros ejemplos bíblicos pueden aparecer para ilustrarnos en esto. Caso de Saúl, caso de quién fue este otro siervo, a ver si me acuerdo, de Sansón, que estaba jugueteando con muchas cosas que no debía, y Dios se apartó de él en algún momento. Asimismo hay otros casos donde las personas fueron dejadas por Dios a un lado porque no se mantuvieron en el lugar de salvación que Dios les proveyó. Entonces, quiero compartirles esto. El lugar de salvación no solamente que yo me salvo o que voy al cielo, sino el lugar de salvación tiene que ver con que Dios me use para gloria suya, con que yo esté en el llamamiento de Dios. Entonces no solamente que paso raspando y entro al cielo porque la misericordia de Dios es grande, sino que hay una dimensión de servicio. Dios se deleita con sus hijos cuando estos hijos le sirven, y eso es algo supremamente importante para nosotros mismos, estar dedicados a Dios, pero al mismo tiempo darnos cuenta que es algo hermosísimo, que disfrutamos enormemente, y es que Dios nos use para su gloria. Cuando estamos en esa dimensión, nosotros entonces tenemos que recordar todos los días, las misericordias de Dios son grandes, son nuevas cada día, y esas misericordias nos mantienen en la salvación. Pero hay algo importante que le quiero compartir a la iglesia, y es esto: la misericordia hay que apreciarla, hay que valorarla. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Cuando Dios está ahí constante con nosotros, fiel al pacto que ha hecho con nosotros, y está ahí siempre dándonos vida, aliento, motivación, alegría, gozo, libertad. Todas esas cosas hay que agradecérselas al Señor. Y así, con gratitud, vamos ayudándonos a cuidar esa salvación. No ser ingratos. Recordemos, la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos habrá gente ingrata. Nosotros no queremos ser parte de ese grupo. Entonces, en medio de esta justicia que Dios nos ha dado por ser sus hijos, nosotros, al ser justos, justificados en Cristo Jesús, tenemos que recordar algo. Y es una frase de Pedro, que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Y cuando nosotros empezamos a meditar un poco más profundo acerca de esto, nos podemos dar cuenta de algo bien importante y maravilloso, y es en el verso 18, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice: y
si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué esta exhortación para la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está destinada a anunciar las virtudes de aquel que la trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros somos anunciadores para que el impío y el pecador cambien su camino. ¿Quién nos va a estar respaldando si estamos bajo la gracia? El mismo Espíritu Santo. Y eso ya lo leímos en la parte anterior. Si Dios nos está respaldando, vamos a ser más efectivos en llevar almas a sus pies, realmente llevarlas a la reconciliación. Pero al mismo tiempo debemos recordar lo que una persona del calibre del apóstol Pedro nos está advirtiendo: si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué es difícil? O dificultad. ¿Por qué es difícil? Porque el justo puede descuidar la gracia que Dios le ha dado. Ejemplo, recordemos esto. Pedro tuvo problemas con Pablo, el apóstol Pablo, precisamente porque Pedro se estaba desviando de la fe. Entonces, el apóstol Pablo oportunamente irrumpió en la vida de Pedro para decirle: un momento, lo que tú estás predicando no es correcto, no es lo justo. Entonces, fíjate que fue una tremenda lección donde Pedro queda con una gran sabiduría para considerar esto y escribirlo aquí en esta carta y decir: si el justo con dificultad se salva. Él mismo era justo, Pedro era justo. Siempre, desde que Cristo lo rescató, empezó ese proceso de justicia, pero sucede que Pedro se descuidó en la doctrina, por ejemplo, y empezó a enseñar algo que no era. Pablo lo exhorta, Pedro se corrige y cuida su salvación. Eso es importante. ¿Por qué es esto? Porque una persona que está enseñando y predicando lo que no es, puede desviar a otros de la salvación y de la verdad acerca de esa salvación. Entonces recordemos: si el justo con dificultad se salva. ¿Esto qué implica? También hay que tener cuidado. ¿Cómo cuido la salvación? Una de las respuestas puede ser esta: aprendiendo a ser sabio para vivir sabiamente. Una persona sabia ha aprendido dominio propio y ha aprendido prudencia. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, vamos entonces a complementar el estudio de este tema para que aprendamos a ser sabios para la salvación. Vamos a ver qué le dice Pablo a su gran discípulo Timoteo, que también fue apóstol junto con él. Pero Pablo lo exhortaba a hacer obra de evangelista. ¿Eso qué nos inspira? Nos está diciendo algo. Un evangelista es como el primero que empieza a anunciar el reino de Dios o a demostrar con poder el reino de Dios. Y el evangelista debe enseñar lo correcto. A esas almas, por decirlo en un sentido, vírgenes, no han oído nada del Dios verdadero. Hay que enseñarles desde el principio lo correcto. Están llenas de errores de la carne, del mundo y del diablo, de la humana forma de vivir. Pero cuando el reino de Dios confronta, produce arrepentimiento y establece el reino, estableciendo al Rey, el Espíritu Santo estableciendo a Cristo en la gente, ¿qué sucede? Hay una enseñanza que tiene que llegar al alma, a la voluntad, a la mente, a las emociones de esas personas. Y esa enseñanza debe ser correcta, debe ser sana, haz obra de evangelista. Por eso Pablo le dice a Timoteo: estudia las Escrituras. Todas las escrituras son útiles para enseñar. Así que es muy fundamental para la salud de la iglesia el don del maestro, para que precisamente desde los primeros pasos una persona sea instruida en lo correcto. Ahora, si ya llevan mucho tiempo, también pueden reconocer: carambas, yo tengo que cambiar mi conducta. He estado caminando en una doctrina que no es sana. Tal vez me establecieron desde un comienzo en una doctrina no muy sana, pero por los frutos me he dado cuenta que debo cambiar. Entonces, debo acudir a ministerios de maestro donde me estén enseñando la sana doctrina. Corregir, limpiar, quitar lo que no es y dejar establecer lo que sí es y ponerlo por obra. Dentro de esto, entonces, miremos el verso 15
en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, donde le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Notemos esto. Pablo le dice a Timoteo desde la niñez. Cuando tenemos niños espirituales, desde la niñez tenemos que empezar a enseñarles lo correcto, para que establecidos en lo correcto sean firmes para rechazar o resistir lo que no es correcto. Entonces, fíjate en esto, que después le dice, las cuales te pueden hacer sabio. Ese fundamento que nosotros ponemos desde el comienzo es supremamente importante para que una persona no se pierda de la ruta correcta. Puede haber hecho la oración de fe, puede haber recibido aún el bautismo en el Espíritu Santo, y como un bebé espiritual, Dios aún lo puede usar para hacer un milagro, pero como la persona no es madura y no ha sido establecida, por ejemplo, en la doctrina de la humildad y mansedumbre, empieza a llenarse de soberbia, de orgullo, y cree que es más de lo que debe ser. Y Pablo le dice a la gente, no tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener. Entonces ese niño espiritual empieza a dar tropiezos, porque no ha sido establecido ejemplo en la doctrina de la mansedumbre, a la cual Jesús nos dice, vengan a mí y aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Esa parte es importante. Se habla mucho del poder. Qué rico tener el poder del Espíritu Santo, pero qué rico tener la mesura, el equilibrio de Jesús para poder llevar esa unción. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, miremos algunos contrastes en este mismo capítulo, en el verso 7, donde dice la palabra, hablando de mujercillas que están cargadas de pecados, y dice, de esa actitud de mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Una de las cosas importantes allí es esta. Aquellas mujercillas, lástima que no tuvieron un buen establecimiento en la doctrina, y como no tienen buenos pilares de conocimiento espiritual, de fundamento doctrinal, entonces están cargadas de pecados y se la pasan aprendiendo. Siempre es la cosa nueva. Cuando Dios nos dice en su palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, y que no hay otro fundamento sino a Cristo, ¿qué hace un buen maestro? Enseñarle a la gente las virtudes de aquel que las trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Qué tiene que enseñar un maestro a la iglesia? Las virtudes de Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Si tenemos ese fundamento, virtudes de vida, virtudes doctrinales, virtudes de propósito, de objetivos, de celestiales, todas esas cosas que nos enseña Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador, entonces nosotros estaremos guardando la salvación tan grande. ¿Amén? Amén. Con esto entonces pasemos a revisar un concepto que está escrito en el verso 10, donde Pablo le dice, tú has seguido, pero tú has seguido. Miremos el verso 10. Dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, etc. Fíjate esto. Pablo podía darse el lujo de decir, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. ¿Qué le ha enseñado Pablo a Timoteo? Para que siga su doctrina, su conducta, su propósito, etc. Le ha enseñado eso. Lo ha establecido en eso. Y es un establecimiento apostólico. Por eso vuelvo y digo, Iglesia del Señor, estemos orando porque Dios levante verdaderos apóstoles, santos apóstoles dentro de la Iglesia en estos últimos tiempos, donde se necesita gente que ha sido tratada por Dios, auténticamente llamada a ser apóstol, para que puedan demostrar doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etc. Esos padres apostólicos
son los que son capacitados por el Espíritu Santo para eso. Y en el 11 hay algo que a mucha gente no le gusta, pero un establecimiento apostólico es este. Dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mis persecuciones. O sea, a ti te ha pasado lo mismo, tú has seguido mis padecimientos. Timoteo, a ti te ha pasado lo mismo. ¿No es? Entonces, dentro de esa longanimidad de la cual habla Pablo a Timoteo, él ha aguantado, Timoteo ha sostenido la carrera, se ha mantenido en la fe. Y eso es supremamente importante, que la iglesia recuerde que en los últimos tiempos son tiempos peligrosos y muchos apostatarán de la fe porque no soportan la persecución, porque no soportan ningún padecimiento. Entonces, en medio de esto, esta es otra exhortación, a que nosotros tengamos bien presente que la iglesia de Cristo necesita padres apostólicos que le enseñen a ser fuertes en el reino de Dios. ¿Amén? Amén, amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que siguió? Esas 9 cosas que ya leímos, que está enunciando el apóstol Pablo, y uno dice, bueno, pero todo esto es difícil. ¿Cómo cuidar de una salvación tan grande? Con dificultad me salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para superar efectivamente esas dificultades? ¿Qué debo hacer para poder superar las dificultades en una manera efectiva? Recordemos, sabiduría. Últimamente hay mucho bombo con otras doctrinas, por ejemplo la prosperidad, una cosa ya extrema, donde inducen al pueblo de Dios a hacer cosas que no son, simplemente para conseguir algo que es puramente material. Pero la misma palabra de Dios nos exhorta a esto, y a Dios le gusta que nosotros hayamos escogido la sabiduría por encima de las riquezas. Eso lo dicen los libros de la sabiduría, precisamente. Nosotros escogemos la sabiduría. ¿Cuál? ¿La sabiduría de los príncipes de este siglo? No. La sabiduría de Dios que es en Cristo. Y la expresión suprema de la sabiduría de Dios en Cristo es la cruz. La cruz para mí significa que el amor de Dios ha sido derramado por nosotros. Y eso es importante. No vamos a despreciar o a valorar menos el amor de Dios porque no tomemos la cruz. Al contrario, tenemos que ser amigos de la cruz, reconociendo con revelación que la cruz me acerca a Jesús. Me acerca a Jesús. El tomar mi cruz, el vencerme a mí mismo, el hacer las cosas para la verdadera gloria de Dios, el ser una persona piadosa, una persona que resiste la tentación de desviarse, una persona que tiene un propósito sano, un motivo de corazón recto. Todo ese tipo de cosas son valiosísimas delante de Dios y hacen parte del sacerdocio del creyente. ¿Qué le voy a presentar si soy sacrificio vivo? Le voy a presentar precisamente esa fe, esa convicción. Es así como le gusta a mi Padre Celestial y quiero ser un verdadero sacerdote en su presencia. ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Con algo que no me cueste. El rey David nos muestra un ejemplo especial cuando trasladan el arca y entonces él pide un monte para hacer sacrificio, pero David quiere pagar por él. Le dice, no, tú eres el rey, ¿cómo te voy a recibir ese dinero? Es otra forma de decirlo, ¿no? Y David dice, no voy a ofrecer a Jehová algo que no me cueste. Así que esa salvación tan grande es costosa y va a ser validada precisamente. Nuestra ofrenda y sacrificio va a ser valioso o validado por Dios cuando es costoso, cuando nos cuesta. Porque es mi entrega, es mi vida, es esta ocasión, esta elección, es mi sacrificio vivo, mi culto racional. He entendido qué es lo que Dios quiere racionalmente, no torpemente, sino iluminado en mi entendimiento por Dios. Estoy llegando a ofrecerle lo que Él mismo me pidió, porque Él mismo me lo dio. ¿Amén? Amén. Dentro de esto, entonces uno mira en el verso 12,
algunas palabras que lo animan a uno. Vivir piadosamente, profundamente unidos con Dios en Cristo Jesús. Leamos el verso 12. Dice Pablo a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es un sello. Ahí está. Hay otros que no te van a querer, te van a rechazar, opiniones van, vienen, a veces incluso con violencia o cosas así. Eso es normal. Pero al mismo tiempo es un tremendo testimonio para ti de que sí estás bien. Cuando estás anunciando a Cristo, cuando estás yendo en demostración de Espíritu Santo y poder, cuando estás hablando de la verdad que nos hace libres, el diablo y las tinieblas, el mundo, el sistema de este siglo, se va a oponer y te van a resistir. Tanto que el Señor anuncia que habrá pelea entre la suegra y la nuera, entre hermanos, entre los padres, muchas cosas, disensiones que se van a presentar a causa de su nombre. Así que hemos de esperar eso, pero como somos tan melancólicos, emocionales, entonces si nos dicen algo así, una persona muy cercana, muy querida, entonces nos entristecemos. Esa es una de las cosas que no debemos aceptar, porque nos puede hacer caer de la fe. Porque como es una persona tan amada, mi papá, mi mamá, mi hermano, entonces tenemos que escoger a Cristo por encima. ¿Amén? Amén. Jesús dice: si no me amas más que a tu padre y que a tu madre, no eres digno de mí. Entonces tenemos que ser firmes en la fe. ¿Amén? Amén. En el verso 13 está hablando de gente corrupta. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No comencemos nosotros con el engaño para no ser engañados. Recordemos que si estamos llenos de la verdad, no es fácil que nos creamos una mentira. Si estamos llenos de la verdad, es difícil que creamos una mentira. Los malos hombres son los que se comen las mentiras, se creen las mentiras, porque no están fundamentados en la verdad. Realmente no son libres. Y esos hombres corruptos, en el verso 8, son como comparados con gente que se opuso a la justicia de Dios. Si hubo uno de los siervos de Dios, profetas antiguos, que demostrara la justicia de Dios, fue Moisés. Y aquí habla de Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos, los malos hombres, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, o sea que su mente está torcida. Réprobos en cuanto a la fe. Usan una fe incorrecta, anormal. Esas cosas son de tener en cuenta para que más adelante tal vez podamos profundizar un poquito más en ese tema y apartarnos de toda corrupción para no ser engañados. Recuerden que el diablo va a tratar de engañar a uno de los escogidos. Así que esos escogidos deben estar bien fundamentados. Amén. Amén. Verso 14 dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Así que fue una convicción profunda, real, fuerte, firme, porque quedó persuadido sabiendo de quién has aprendido. Timoteo aprendió de un padre apostólico verdadero, un santo apóstol de Dios, un santo apóstol de Cristo como San Pablo. Ahora, mirando en el verso 15, dice que desde la niñez, o sea, lo más tierno, el momento donde los espacios de la vida de una persona están más vírgenes en la vida de ese ser humano, desde la niñez fue establecido y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. La niñez espiritual es donde a nosotros nos deben dar leche, poner fundamento, para que ese fundamento, la leche, por ejemplo, en un ejemplo, el caso natural, la leche es importante para que la estructura de los huesos y de los dientes sea sana. Traslademos esta sabiduría. El esqueleto es lo que sostiene la fuerza de los músculos. Y eso es relacionado con lo que da la dinámica, el movimiento al cuerpo.
Ahora traslademos ese movimiento del cuerpo al cuerpo de Cristo. ¿Cómo no va a ser un cuerpo débil, aletargado, si tienen una musculatura débil a causa de un esqueleto que no soporta las presiones? Un esqueleto firme es un esqueleto que ha sido bien nutrido con leche no adulterada. Entonces estamos haciendo un paralelo entre lo natural y lo sobrenatural. Y los dientes, ¿cómo puedo comer bien el alimento sólido si no tengo dientes? Porque no me dieron desde el principio una leche sana para tener una estructura dentaria, masticatoria, lo puedo decir con alguna propiedad porque soy odontólogo. Entonces, el cuerpo de Cristo no puede masticar lo que realmente las viandas que Dios le tiene, aderezando mesa delante de la iglesia en presencia de los angustiadores, porque andan con una dentición débil. Eso es importante, que nosotros recordemos que así debe ser. Y termino con esto. Te encarezco delante de Dios, capítulo 4, verso 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, recuerda esto, es virtud de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, Señor de los cielos y de la tierra, te damos gracias por este tiempo y te pedimos por la Iglesia de Cristo, te pedimos que extiendas tus manos sobre cada uno de nosotros, que la Iglesia de Cristo Jesús reciba la cobertura de tu Santo Espíritu, y a ti, Señor, te pedimos, líbranos del mal, líbranos de esta generación maligna y perversa, ayúdanos a predicar la verdad, tal como tú la has predicado y establecido, Señor Jesús, en tus evangelios, tal como tus siervos apóstoles la predicaron, habiendo sido instruidos por ti, Señor, y tal como tú dirigiste a tus siervos apóstoles a escribir las cartas para la Iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por esa obra preciosa de enseñanza que siempre has tenido para con nosotros. Y por tu Espíritu Santo te pedimos, levanta apóstoles santos en medio de tu pueblo, levanta maestros santos en medio de tu casa, levanta profetas santos que vayan a las naciones a anunciar la verdad tuya en la luz tuya. En el nombre de Cristo Jesús, concédenos tu bendición, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.